Muy buenas gente, sean bienvenidos un día más a este canal. En el día de hoy vamos a hablar acerca del sorteo que se acaba de celebrar de la Champions League hace tan solo unos minutos y con estreno de nuevo formato para esta temporada 24-25. He visto un poco en los comentarios y tal, y ha habido revuelo de que ha sido un poco confuso, la verdad, ha sido un poco raro la explicación. Pero en resumidas cuentas, para explicarlo brevemente y que se pueda entender perfectamente, antes, en el antiguo formato, recordemos que eran fase de grupos. Ahora eso se elimina, ya se borra, ya no hay fase de grupos, sino que ahora es una liga. Una liga en total. Antes eran, recordemos, 32 equipos que disputaban la fase de grupos de la Champions. Ahora se agregan 4 equipos más. Sería un total de 36 equipos. Pero es una especie de liguilla, porque es una especie de mini liga, porque ni siquiera es todos contra todos como vendría a ser un formato de liga habitual, sino que cada equipo va a disputar 8 partidos, 8 partidos en esta especie de mini liga. Y de esos 8 equipos, los rivales vendrían a ser, recordemos, hay 4 bombos: bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Pues cada equipo, independientemente del bombo en el que esté, se va a enfrentar a 2 rivales del bombo 1, 2 del bombo 2, 2 del bombo 3 y por último 2 rivales del bombo 4. Y de estos 8 rivales tocarían 4 partidos como local y 4 partidos como visitante. Y eso sí es más como una cuestión también de al azar, porque antes recordemos que en fase de grupos era partido de ida, partido de vuelta, con los 3 rivales que te tocaban. En este caso vendrían a ser, es cuestión de suerte, los partidos que te toquen en casa son 4 en casa y 4 de visita. Y pues cuando finaliza esta especie de mini liga, del primer puesto hasta el octavo puesto clasificarían directamente a los octavos de final. Pero del noveno puesto hasta el 24º, o sea, hasta el puesto número 24, irían a una especie de playoffs, básicamente unos 16avos. Y ahí se enfrentarían tal cual. Obviamente esto elevaría el riesgo de que te pueda tocar un rival duro en esos playoffs o en esos 16avos de Champions. Y el ganador ya pasaría a al clásico formato de octavos de final. Ya después llegaría cuartos, semis, final, como lo conocemos tradicionalmente. Básicamente eso sería una explicación rápida, creo que se explicó perfectamente. Y pues hoy día, como dije, hace tan solo unos momentos se ha celebrado este sorteo de que básicamente te garantizaba, salvo que tengas ya un montón de suerte, de que te iban a tocar rivales duros. Por lo menos, porque eran obligatorios 2 rivales del bombo 1 y también del bombo 2, que hemos visto ya al nivel de equipos que habían. Estaban equipos como el Arsenal, como la Juve, como el Leverkusen, como el Milan, o sea, había como el Atalanta, incluso había muy buen nivel también en ese bombo 2. Y en el bombo 1 recordemos que estaban, bueno, el Barça, el Madrid, el Bayern, el City, el PSG, el Liverpool, el Inter también, que es un coco también duro. Salvo quizás que dentro de este bombo, a pesar de que son muy buenos equipos, de hecho el Dortmund ha sido el último finalista de la Champions. A pesar de ser último de la Champions, el último finalista de aquella Champions, pues creo que era claro de que el Dortmund y el Leipzig estaban un escalón por debajo, no eran rivales tan complicados como podríamos ser, bueno, ¿no? El Barça, el Madrid, el City, Bayern, París, el PSG, Liverpool y el Inter. Ya seguramente ya en un rato también les hablaré de qué me parece el resto de grupos, ¿no? Pero obviamente lo principal aquí es hablar acerca del grupo que le ha tocado el Barça, que lo tengo aquí. Y sinceramente, para lo que me esperaba de que, por ejemplo, ya digo de principio que yo al Bayern ya me intuía claramente de que nos iba a tocar, porque es un clásico, ya que nos toca el Bayern habitualmente. Ya ni sé cuántas veces nos ha tocado en fase de grupos, todo en esos últimos años, salvo la temporada pasada que tuvimos ahí suerte también en esa fase de grupos, pero la antepasada en la primera temporada completa de Xavi, la 22-23, y la antepasada, que cuando todavía estaba Koeman, que nos tocó el Bayern 2 veces seguidas en fase de grupos. O sea, la suerte que tenemos ahí con el Bayern es brava, es la verdad un poco raro. Pero como iba diciendo, ¿qué me parece a mí el grupo que nos ha tocado? Yo considero que para lo que podía tocar, por ejemplo, pongámoslos en comparación con el grupo que le tocó al PSG, es que al PSG le tocó jugar contra el City,
contra el Atlético, contra el Bayern, a pesar de que el Atlético está en el bombo 2, contra el Bayern, contra el Arsenal, contra el PSV, contra el Salzburgo, contra el Girona y contra el Stuttgart. O sea, le has tocado sobre todo estos 4 primeros, pero después también está el PSV, el Girona, a pesar de que el Girona está, se podría decir, debilitado por todo lo que por los jugadores que se le han ido al Girona con respecto a la temporada pasada, y también por el arranque de liga que ha tenido, que ha empezado un poco flojo, pero aún así tampoco es rival para confiarse. Pero sobre todo los 4 que he mencionado. Contra el City, por ejemplo, le ha tocado en casa contra el City, es partido durísimo. Le ha tocado ir a Múnich a jugar contra el Bayern. Le ha tocado partido contra el Atlético en casa y le ha tocado una salida también durísima contra el Arsenal. Y también le podemos agregar, por ejemplo, el partido contra el PSG y tal. Contra el PSG, contra el PSV, contra el propio Girona. Por eso digo que comparado con lo que podía tocar, yo creo que no ha tocado un mal sorteo para nada. Para nada, podía haber tocado un sorteo mucho peor. Bueno, también el sorteo que le tocó al Girona ha sido de locos. Como iba diciendo, contra el Bayern, contra el Atalanta, contra el Young Boys y contra el Brest en casa, se podría decir que no está mal, no está nada mal. De hecho, el partido más duro que tenemos es contra el Bayern, y lo bueno es que lo jugamos en casa. También va a ser muy, pero que muy importante, cuándo se juega cada partido. Porque una cosa es jugar, por ejemplo, contra el Bayern, sobre todo contra el Bayern en Montjuic, que en el Camp Nou, porque recordemos que las estimaciones eran de que el Barça podría volver a jugar en el Camp Nou, a pesar de que no sea con toda la capacidad, pero podría volver a jugar en el Camp Nou en diciembre, si no mal recuerdo. Y han dicho que esta fase de grupos, que esta mini liguilla, que estos 8 partidos, que el último partido se va a disputar en enero. O sea, sería muy, pero que muy clave saber cuándo se va a jugar ese partido contra el Bayern en casa. Si va a ser en enero o va a ser uno de los primeros. Porque es que sería cosas muy distintas jugar contra el Bayern en Montjuic, que a pesar que sí, que puede ir nuestra gente y tal, pero no es lo mismo jugar contra el Bayern en Montjuic que jugar contra el Bayern en el Camp Nou. Es que son cosas muy, pero que muy distintas. Ese va a ser uno de los factores más importantes y seguramente va a ser como digo, muy clave. O sea, puede ser un distintivo claro jugar contra el Bayern en el Camp Nou o jugar contra el Bayern en Montjuic. Los partidos que vamos a jugar de visitantes, vamos a ir a jugar contra el Dortmund en Alemania, vamos a jugar fuera de casa también contra el Benfica, que también es curioso, los rivales que nos ha tocado el Bayern, que ya sabemos el historial, ¿no? La rivalidad que tenemos contra el Bayern últimamente, lamentablemente no nos ha ido bien en los últimos partidos contra el Bayern. Tocará dar revancha, y encima con Flick, uno de los puntos que tengo más esperanzados, a pesar de ¿no? la cantidad de bajas. Ya recordemos la última de Bernal, y aparte sumado a la del resto de jugadores como Araujo, Gavi, De Jong, etcétera, la de Christensen, por supuesto. Pues a pesar de todo esto, obviamente va a haber unas ganas especiales de jugar contra el Bayern, y ojalá que sea para el último partido o incluso el séptimo, vamos a ver, pero que sea, ojalá que nos tocara jugar en nuestra casa, que vendría a ser el Camp Nou, porque sería muy importante poder justamente para ese partido, que seguramente va a ser uno de los más decisivos, jugar en nuestra casa con nuestra gente y en nuestro estadio, que vendría a ser el Camp Nou. Como iba diciendo, Dortmund fuera de casa, Benfica también, una salida durísima, como iba diciendo. Curioso que nos tocara Bayern y Benfica también. O sea, contra el Benfica, recordemos, la última vez que jugamos fue en la temporada 21-22, que nos ganaron 0-3, justamente en Portugal. Koeman aún estaba como entrenador del Barça. Después tuvimos ese partido de vuelta que el Barça merecía ganar claramente y no tuvimos esa pizca de suerte que necesitábamos, a pesar de que lo mereciéramos. Creo que fue en el segundo partido de Xavi, si no me equivoco. O sea, para que vean cómo estaba la situación en aquel entonces. Y después partido contra el Estrella Roja también fuera de casa, y partido contra el Mónaco, que también curioso, que hace nada jugamos contra en el Gamper, que se podría decir que sí es un partido amistoso, pero se podría decir que es nuestro torneo.
Jugamos en el Gamper y no tuvimos un buen resultado, lamentablemente. A pesar de que sea un amistoso, pero aún así perder 0-3 también de esa forma. Y encima va a ser en Francia ese partido. O sea que es una especie de... Nos ha tocado unos equipos que tenemos una revancha personal, ¿no? El Bayern por todo el historial que tenemos, sobre todo por los últimos resultados que hemos tenido. Contra el Benfica por lo que pasó en aquella temporada. Y por el Mónaco, bueno, pues no, lo que pasó hace tan solo pocas semanas en ese Gamper y encima después que nos marcaran el 3-0 ahí como que vacilando un poco al Barça. Va a ser muy divertido seguramente. Vamos a ver, yo confío, tengo esperanzas de que el Barça incluso se pueda clasificar y que esté entre los 8 primeros y se pueda clasificar directamente. De hecho, seguramente ese partido contra el Bayern va a ser decisivo y también seguramente las salidas contra el Dortmund, contra el Benfica y contra el propio Mónaco. Bien, lo bueno en este caso de tener a Flick como entrenador es que obviamente una de las ventajas es que ya no solamente que ha estado en la Bundesliga, sino que ha sido entrenador del Bayern y conoce perfectamente lo que hace el Bayern y puede ser uno de los puntos también de inflexión claves que pueden decantar la balanza a nuestro favor, aparte de jugar en casa. Aparte también que el Bayern está con un nuevo técnico, está Kompany como nuevo entrenador del Bayern, recordemos. Es cierto que Flick también recién, ¿no? Como Kompany se acaba de incorporar al Barça en este caso, pero puede ser uno de los puntos también decisivos de que Flick ya conoce el Bayern, es que ha entrenado ahí directamente. Y puede ser yo creo que uno de los puntos más claves que puede decantar la balanza de que Flick ya ha estado dentro ahí, conoce perfectamente lo que juega el Bayern, a los jugadores, cómo entrenan y tal. Y yo tengo fe, tengo ilusión, tengo esperanzas de que podamos incluso clasificarnos dentro de los 8 primeros. Dentro de los 24 yo creo que salvo alguna desgracia de que se lesionen todos nuestros jugadores o de que tengamos una mala suerte taquilla, o sea, ser salado, pero salado, yo creo que dentro de los 24 vamos a quedar. Pero claro, una cosa es quedar dentro de los 24 y otra cosa es ya asegurarse y quedar dentro de los 8 primeros para ir directamente a los octavos de final. Obviamente, aparte que esto también repercute directamente también en la liga, este tipo de partidos. Así que va a ser muy interesante ver también el orden de los partidos. Como dije, ¿no? Una cosa es jugar contra el Bayern en casa y otra cosa es jugar contra el Bayern. O sea, una cosa es jugar contra el Bayern en el Camp Nou y otra cosa es jugar contra el Bayern en Montjuic. Pero va a ser una revancha. Esperemos de que nos podamos cobrar nuestra revancha personal, que ya llevamos bastante tiempo con el Bayern. Y yo confío que podamos tener, aparte de que mencionaba de Flick, el factor de que ya conoce al Bayern, al Borussia Dortmund también un poco de lo mismo. No tanto como el Bayern, obviamente, porque es que al Bayern lo ha entrenado directamente por temporada y media. Pero al Dortmund seguramente también lo conoce muy, pero que muy bien. Ha estado en su propia liga, tal, equipo de la Bundesliga, se ha enfrentado al Dortmund varias veces. Aparte, ¿no? De que el Borussia Dortmund también con respecto a la temporada pasada considero que se ha debilitado también a nivel de salidas de algunos jugadores como el propio Sancho, y recordemos de que ahorita está en el Manchester United. El propio Füllkrug, que salió si no me equivoco a la Premier, creo recordar. Y obviamente son bajas que se notan. El propio Hummels creo que ha salido, o sea, ha estado hablando de salir, creo que ha salido me parece, no estoy seguro ahorita. O incluso creo que ha quedado libre. Ahorita no caigo en el tema de Mats Hummels. Bueno, sí, lo acabo de confirmar. Ya Hummels ha dejado el Dortmund, o sea, hay que ver, ¿no? O sea, yo creo que hemos tenido también suerte en esa parte que nos ha tocado contra el Dortmund, porque se ha debilitado con respecto a la temporada pasada, que igual esa final de Champions. Está sin Füllkrug, está sin Sancho, Hummels tampoco. Yo creo que a pesar de que el partido es en Alemania y obviamente no es fácil, yo tengo fe sinceramente de que podamos clasificar dentro de los 8 primeros e ir directamente a los octavos de final, que sería bastante placentero la verdad. Y también evitarnos esos playoffs, esos 16avos de final que nos pueden meter en problemas. Ya no solamente en la propia Champions, sino que también te afecta 2 partidos directamente en la liga. Bueno, 3 incluso.
Así que esos son los partidos que veo más claves, ¿no? Porque con el Bayern, partido contra el Bayern va a depender también bastante, creo, como dije, ¿no? El factor de jugar entre Montjuic o en el Camp Nou. Contra el Atalanta en casa yo tengo bastante fe de que puede ser un partido, a pesar de que el Atalanta es buen equipo y con Gasperini, bueno, recordemos, ha sido el último campeón de la Europa League metiéndole 3 al Leverkusen. Y Gasperini tiene bueno, el trabajo de Gasperini con el Atalanta es brutal, a pesar de que muchas de las temporadas anteriores le han sacado varios jugadores, se han ido varios jugadores, recordemos. Bueno, de hecho hace nada la Juve fichó a Koopmeiners, que estaban en el Atalanta, o sea, es un equipo que tiene un gran mérito lo que hace Gasperini ahí, porque es que mercado a mercado, cada temporada destaca lo que hace, a pesar del, se puede decir, del poco presupuesto que tiene, destacan sus jugadores. Y cada mercado de fichaje siempre se lo suelen vaciar, ¿no? Pasó en su momento con Zapata, con a Højlund también. Recordemos que cuando destacó de gran forma en el Atalanta, luego vino el Manchester United, lo fichó. Y cuántos casos más del Atalanta, de jugadores del Atalanta que destacan y mercado a mercado se los paran vaciando. Y aún así, a pesar de todo esto, el Atalanta sigue ahí. Ha vuelto a la Champions, en la última Europa League salió campeón y de qué forma. Pero a pesar de todo eso, yo creo que el partido contra el Atalanta en casa es bastante... Tenemos muchas posibilidades de sacar los 3 puntos adelante. Contra el Young Boys, salvo desgracia, creo que sacamos. Y contra el Brest también, que es un equipo francés. De hecho, creo que es primera vez que está en Champions. Yo también veo los 3 puntos muy pero que muy accesibles. Contra el Dortmund, la salida contra el Dortmund puede ser junto con la del Benfica. Bueno, con la del Benfica también, cuidado. O sea, tampoco hay que confiarnos en ese aspecto, a pesar de que contra el Dortmund yo tengo fe que incluso jugando en Alemania, por toda esta serie de bajas, yo creo que podemos sacar los 3 puntos adelante. Contra el Benfica en Portugal, a pesar del último resultado que nos ganaron 0-3 en aquel momento, hace 2 años, si no me equivoco. Bueno, hace 3 años, en realidad prácticamente 3 años. Yo confío que incluso podemos sacar esos 3 puntos adelante. Contra el Estrella Roja yo creo que también. Y contra el Mónaco, que también es uno de los partidos así también más exigentes ahí en Francia, yo creo que se puede clasificar incluso dentro de los 8 primeros para ir directamente a esos octavos de final. Creo que en líneas generales ha sido un buen sorteo, creo que voy a decirlo así, me voy a atrever. Creo que ha sido un buen sorteo para el Barça, porque el rival más duro que nos ha tocado, vamos a jugar en casa, vamos a jugar de locales. Después ha sido algún partido incómodo que como yo dije hace un momento, tengo fe, obviamente, pero si vamos concentrados, claro, si el Barça va creído ya a las salidas en Alemania contra el Dortmund, contra el Benfica en Portugal, contra el Mónaco en Francia, si salimos dormidos obviamente lo vamos a pagar caro, porque son equipos que a pesar de que no tengan esa jerarquía de un Bayern, por ejemplo, de un City, de un PSG, bueno, que el PSG es un equipo Mindundi, que no lo conoce nadie. El Dortmund es mucho más obviamente que el PSG y más que el City obviamente también, si no fuera por Guardiola. Como digo, no están a esa altura de Liverpool, del Inter, etcétera, pero aún así son rivales muy, muy peligrosos, que si te duermes y vas confiado para ese tipo de partidos y encima jugando en la casa de esos equipos, pues te puedes dejar puntos tranquilamente. Yo confío que el Barça vaya bien enfocado para esos partidos. Va a ser también muy importante el tema de las rotaciones. De hecho, una de las cosas que más nos afectan a nosotros lamentablemente es el tema de lesiones. Por ejemplo, miren el tema del doble pivote, que encima se estuvo hablando ayer del jugador de Liverpool, y al final se lo llevó al Salzburgo. O sea, el tema del fair play que nos está jodiendo ya desde no sé cuánto tiempo. Muchas gracias, Bartomeu, por las genialidades que hizo en su momento, y obviamente también muchas gracias a Tebas por ser muy muy estricto con el tema del fair play con respecto a la liga. Ya me dirás tú qué sentido tiene eso de ahí. Pero bueno, en líneas generales, como iba diciendo, creo que ha sido un buen sorteo. El partido más duro lo tenemos contra el Bayern, va a ser en nuestra casa. Y después los partidos que más complicados o más incómodos pueden ser son esas salidas contra el Dortmund en Alemania, contra el Benfica en Portugal y contra el Mónaco en Francia.
pero que yo creo que si el equipo va bien mentalizado, va mostrando las buenas sensaciones que ha dejado en estos 3 primeros partidos de liga, pues yo creo que se puede lograr quedar en esos 8 primeros puestos y conseguir esa clasificación en los octavos. Y ya para ir mencionando, ¿no?, el tema de los otros grupos rápidamente, decir que se puede decir que una de las cosas más positivas que ha dejado este nuevo formato, a pesar de que sea un poco confuso y tal, de que también dependes mucho de la suerte de los equipos que te toquen, como vendría a ser en un sorteo habitual, y además también el campo de jugar como local o jugar como visitante, que es al azar. Pero a pesar de todo eso, yo creo que una de las cosas más positivas es muchos grandes partidos que vamos a tener en esta fase de grupos, porque muchas veces las fases de grupos hay pocos partidos interesantes, salvo que seas del club y obviamente de tu propio club, no los partidos de tu propio club, que al menos en mi caso los del Barça los veo siempre, sea con el rival que sea un partido contra el Bayern o un partido contra el Brujas, poniendo así de ejemplo. Pero creo que una de las cosas más positivas que nos ha dejado son los grandes partidos que pueden haber en esta fase de grupos, ¿no? Como ya dije, ese grupo, por ejemplo, el PSG, los rivales que le ha tocado el City, le ha tocado el Bayern, le ha tocado el Atlético y le ha tocado el Arsenal, por ejemplo. Ahí hay 4 partidazos asegurados. Vamos repasando así rápidamente. De hecho, vamos repasando un poco también los grupos, ¿no? Así también hablando, por ejemplo, ahorita voy a saltar al Madrid y después hablaré un poco de los demás. Al Madrid, por ejemplo, creo que en general le ha tocado un buen sorteo. Le ha tocado contra el Dortmund en el Bernabéu, en casa. Contra el Liverpool en Anfield, que sí se podría decir que es el partido más duro que tiene, sin lugar a dudas, el partido contra el Liverpool en Anfield. Pero también vamos a ver qué tal el Liverpool. Ha empezado bien en la Premier, pero claro, cambio de ciclo, nuevo entrenador. Klopp dejó el Liverpool después de no sé cuánto tiempo, casi una década tranquilamente. Y pues obviamente nuevo entrenador, a pesar de que el estilo sea similar, va a tener obviamente sus matices y algunos cambios seguramente. A pesar de que mantenga la base de jugadores, vamos a ver qué tal el Liverpool en esta temporada. Pero como iba diciendo, ¿no?, Dortmund en casa yo creo que es un partido asequible para el Madrid, la verdad. A pesar de que el Dortmund es el último finalista, pero como lo comenté ya cuando estaba hablando del partido que tenemos contra el Dortmund, a pesar de que es en Alemania, que se podría decir que la dificultad es aún mayor. Pero contra el Dortmund yo creo que va a ganar, va a sacar los 3 puntos. Contra el Liverpool en Anfield, ese sí es un partido durísimo. Vamos a ver si el Liverpool consigue sacarle los puntos al Madrid. Confío en que sí. Contra el Milan en casa yo creo que va a ganar creo que va a ganar el Madrid al Milan con cierta facilidad inclusive. Contra el Atalanta en Italia, ese sí va a ser aún así creo que el Madrid es favorito en todos prácticamente, salvo contra el Liverpool en Anfield, que ahí sí va a ser seguramente muy disputado y tengo mis dudas de si... Creo que incluso el Liverpool le puede ganar al Madrid en Anfield, pero ya hemos visto cuál es el último historial, ¿no?, que tiene el Madrid con el Liverpool, y es que el Liverpool creo que no sé cuánto tiempo ya, no sé cuántos partidos en Champions ha jugado contra el Madrid y ha ganado el Madrid, que parece que el Liverpool, no sé, contra el Madrid tiene miedo, no sé qué, la verdad. No sé qué tiene, están como medio acomplejados con el Madrid, la verdad. Los últimos partidos tienen un historial muy, muy en contra, comparado con el del Madrid. En general creo que ha sido un buen sorteo para el Madrid. Le ha tocado un grupo, estoy acostumbrado a esto de decir del grupo, creo que le ha tocado los 8 rivales. Creo que les ha tocado, salvo el de Liverpool en Anfield, después no veo así un partido así que se le llegue a complicar o que se deje puntos. A pesar de que el Madrid, es que yo siempre lo digo, ¿no? O sea, como equipo a mí no me dice nada cómo juega, no me gusta para nada cómo juega, pero a nivel competitivo y sobre todo en la Champions ya hemos visto cómo es el Madrid, ¿no? Cuál es su último historial y claro, ¿no? O sea, a nivel competitivo sobre todo estoy hablando, no digo a nivel de juego, porque a mí no me gusta para nada cómo juega el Madrid. Me parece terrorífico, lo hace, y sobre todo con el equipo que tiene, con los jugadores que tiene para sacarle muchísimo más partido a cada uno de ellos y hacer un fútbol mucho más, mucho mejor de lo que están haciendo. Bueno, mejor de lo que están haciendo. Pero aún así yo creo que el Madrid es favorito para estar entre los 8 primeros, y más con los rivales que les ha tocado.
que le ha tocado en general un buen grupo también al Madrid. Así hablando un poco más en general, por ejemplo al Inter rápidamente le ha tocado, bueno, ya hablando un poco de algunos partidos, ¿no? Que también también si me pongo a repasar a cada equipo, hasta que las 8 jornadas que encima son diferentes, que ni siquiera coinciden muchas veces, que ni siquiera coinciden necesariamente con el resto de rivales. Por ejemplo ese Inter de City va a estar pero que muy interesante, o puede estar muy aburrido, porque claro, como el Inter se encierre totalmente atrás contra el City, es que va a ser un partido muy aburrido de ver. O sea, por nombre puede ser un partidazo, pero claro, también depende de si el City marca primero o incluso el Inter marca primero. Vamos a ver, ¿no? También sería una especie de revancha también de esa final de Champions que vimos en la temporada 22-23, que fue una final que creo que a nivel de merecimiento sinceramente merecía ganar el Inter, a pesar de que el City me sigue pareciendo el mejor equipo del mundo. El Inter para mí en esa final creo que merecía más que el City. De hecho vivimos ese recopilatorio de Lukaku, ¿no? Ese clásico recopilatorio en donde, bueno, incluso creo que bloqueó más bien el cabezazo de Marcos, que hubiera sido el gol del empate en ese momento. Aparte de las ocasiones que fallaron claramente, y también cómo Ederson salvó al último al City. Va a ser interesante de ver ese Inter Arsenal en casa del Inter. También le ha tocado ahí un rival bien complicado, una salida muy complicada. También uno de los rivales que me quería evitar claramente era el Inter, por ejemplo, y sobre todo el Inter en el Giuseppe Meazza, que iba a ser un partido durísimo. Sobre todo por ese choque de estilos y sobre todo por el momento de la temporada que viene, creo que hubiera sido un partido pero que muy incómodo y muy duro. Por ejemplo, también vamos a tener por ahí un Bayern PSG, que va a estar aparte del partido que va a tener contra nosotros ahí, como digo, ¿no? Al PSG le toca un grupo durísimo. Rápidamente mencionando el grupo del PSG, ya lo hice hace un momento, ¿no? Toca PSG City en casa del PSG, pero aún así es partido durísimo. El PSG va a tener que ir a Alemania a jugar contra el Bayern, que ahí lo tiene también pero que muy complicado. Después partido en casa contra el Atlético, pero también vamos a ver, porque como es en casa del PSG, el PSG va a ir a estar obligado a ir al ataque, y el Atlético, pues al no estar en casa, al no sentirse presionado, seguramente se va a encerrar, va a poner bien ahí su línea defensiva y va a aprovechar muchas veces seguramente a la contra, y encima con los fichajes de Sorloth, de Julián Álvarez sobre todo en ataque, pues lo hace un equipo pero que muy peligroso, sobre todo al contragolpe, y también en jugadas de córner, que con Sorloth ahí, es que Sorloth, ¿cuánto mide? Como 1,95 m, o sea, es altísimo, es una torre literalmente. Pues ahí va a ser un partido también bastante interesante de ver. El partido contra el Arsenal, que va a tener que ir hasta Inglaterra, va a tener que ir a Londres, que va a ser un partido también seguramente muy, muy bonito de ver. La verdad, quiero ver también ese PSG Arsenal. Claro, ojalá el PSG quede eliminado en fase de grupo. Sinceramente no lo quiero ver ni en pintura el PSG. Es un equipo que bueno, creo que a todo el barcelonismo nos cae como el orto, pero bueno. Ojalá se quede en fase de grupos, y de hecho esto en fase de grupos se quede fuera de los octavos y de los playoffs. Ojalá. Creo que con estos 4 equipos sobre todo, creo que pueden haber bastantes posibilidades de que se le complique bastante al PSG. Ojalá sea así. Pues por ejemplo, así rápidamente el Atlético creo que le tocó unos buenos 8 partidos, se podría decir, porque el partido más duro es contra el PSG en Francia, y por ahí el partido contra el Leverkusen, pero jugando como local, y tal vez el del Benfica jugando en Portugal, pero después el resto creo que le tocó un buen sorteo. Leverkusen sí le ha tocado sobre todo 4 rivales durísimos, sobre todo 3 diría, que son el Inter, el Liverpool, el Atlético, y ese cuarto vendría a ser el Milan, pero contra el Milan jugando en Alemania, o sea en casa. Después tiene un partido durísimo contra el Inter, y encima va a ser en su casa, que no sé si le viene mejor, creo que le viene incluso mejor al Inter jugar de visita, para que el Leverkusen sea ofensivo y el Inter justamente ponga sus 2 líneas de 4, se ponga en bloque bajo a defender y salir a la contra. Yo creo que incluso le beneficia al Inter jugar
fuera de casa contra el Leverkusen, que sabemos que es un equipo ofensivo, un equipo bueno, ¿no? Tipo Barça se podría decir que practica, ¿no? Sigue este mismo modelo de juego tipo Barça, tipo City, incluso el propio PSG con Luis Enrique. Después tienen también, como digo, partido fuera de casa contra el Atlético, que es durísimo también. En general, 8 partidos, la verdad, el Leverkusen bastante complicado, de bastante dificultad. Al Arsenal, por ejemplo, le ha tocado contra el PSG, como dije hace un momento, en Inglaterra, o sea, jugando como local, y contra el Inter en Italia, que creo que es el partido seguramente más duro que va a tener el Arsenal, incluso más que el partido contra el PSG. Juve, por ejemplo, creo que le ha tocado buen sorteo, salvo el partido contra el City, aunque es cierto que lo juegan en Turín. Pero salvo eso, incluso el partido contra el Aston Villa en Inglaterra, que también creo que es un partido duro, pero salvo esos dos, creo que le tocó un buen sorteo. A Liverpool, por ejemplo, creo que no le ha tocado un mal sorteo. Es cierto que tiene ese partido contra el Madrid en Anfield, eso es cierto que es una ventaja para el Liverpool. Pero después tiene contra el Leipzig, cierto que en Alemania, pero creo que no es para nada mala opción que te haya tocado del bombo 1 el Leipzig, a pesar de que sea de visitante. Después contra el Leverkusen en casa, creo que a pesar de que el Leverkusen sí es uno de los más duros que puede haber en el bombo 2, creo que en Anfield también el factor de jugar de local creo que le viene bastante bien a Liverpool. Después salir contra el Milan, jugando de visitante, pero creo que aún así, cierto que después le tocó el Lille, el PSV, el Girona. Bueno, no, es cierto que hay varios equipos que como se duerme el Liverpool le puede generar problemas, pero creo que si va lo concentrado que debería ir y tal, creo que no es mal grupo para nada. Creo que eso sería hablando en líneas generales. Creo que básicamente, en conclusión, al Barça nos ha tocado, creo que no ha sido para nada un mal sorteo, creo que ha sido un buen sorteo en general, diciendo para el Barça. Creo que es buen sorteo, nos ha tocado el partido más duro que tenemos jugando de local contra el Bayern. Y después tenemos esa salida contra el Dortmund en Alemania, en Portugal contra el Benfica y la salida contra el Mónaco. Aún así yo creo que son 8 partidos que si el Barça se enfoca bien, tenemos suerte por supuesto, no tenemos más lesiones que esperemos que no. Creo que en general hemos tenido suerte en ese aspecto, así que tengo fe, con confianza, el equipo que vaya bien concentrado, que se hagan rotaciones obviamente que va a ser muy importante. Esto afecta obviamente en el tema de la liga. Así que vamos, Flickneta, no sé cómo decirlo, Flickneta. Y que yo tengo fe que podamos clasificar dentro de esos 8 primeros inclusive, para clasificar directamente a los octavos de final. Así que recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.